En la vida, o eres el que controla o eres el controlado. Así de sencillo. Si no puedes controlar a las personas, los acontecimientos y las situaciones, te conviertes en la marioneta de otra persona. En este vídeo te daré 10 trucos psicológicos para tomar el control de cualquier situación. Si no los utilizas, personas más inteligentes y manipuladoras que tú te manipularán como quieran. ¿Estás preparado? Entonces, veamos el vídeo. Técnica del espejo. El mundo está dividido en dos: los que controlan y los que son controlados. Si no eres tú quien mueve los hilos en una situación, eres la pobre marioneta al final de los hilos. Acéptalo. Si quieres manipular a la gente, apoderarte de sus mentes y poner una situación a tu favor, la primera arma psicológica que debes conocer es la técnica del espejo. Esta técnica es sencilla, pero mortal. Consiste en imitar el lenguaje corporal, la forma de hablar, los gestos y las expresiones faciales de la otra persona sin darte cuenta. Pero no me malinterpretes. No es tan sencillo como copiar todos los movimientos de la otra persona como un mono. Hay que ser sutil, listo y astuto. La gente confía más fácilmente en quienes se parecen a ellos. Hemos llevado esto en los rincones primitivos de nuestros cerebros durante millones de años. Diferente del rebaño es peligroso, parecido es seguro. Ese instinto sigue funcionando hoy en día. Utilizarás esta técnica para hacer que la otra persona se sienta unida a ti sin darte cuenta. ¿Se han cruzado de brazos? En 5 a 10 segundos, haz la misma pose. Pero ten cuidado. Si imitas inmediatamente como un robot, parecerás estúpido. Tu sincronización tiene que ser magistral. ¿Inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado al hablar? Haz lo mismo lentamente. Si su voz se hace más alta o más rápida, adáptate a ella, pero con moderación. De este modo su subconsciente no le percibe como una amenaza, sino que recibe el mensaje: esta persona es como yo, puedo confiar en ella. Pero esto es solo el principio. Si te limitas al reflejo físico, seguirás siendo mediocre. Si quieres subir el nivel del juego, necesitas un reflejo emocional. Refleja no solo las acciones de la otra persona, sino también su estado de ánimo. Reconoce las emociones que siente y responde con la misma energía. Si la otra persona está enfadada, no sonrías y digas: cálmate. Refleja su enfado poniéndote serio y diciendo: esto es realmente frustrante. Si la otra persona está emocionada, dale energía y dile: qué buena noticia. A la gente le gusta la gente que es como ellos. Cuando eres como ellos, se abren a ti, conectan contigo y empiezan a verte como su amigo. En ese momento, tú mandas. Pero si no puedes hacer eso, ¿sabes lo que pasa? La gente te ignora, no confía en ti, se distancia de ti. Su subconsciente les dice que eres diferente e incompatible con ellos. Y entonces te conviertes en nada más que un extra en ese entorno. ¿Serás la persona que quiere liderar a la gente o serás una marioneta controlada por otros? La elección es tuya. El poder del silencio. El silencio. El vacío que la mayoría de la gente no puede soportar, que les incomoda, que intentan llenar lo antes posible. Esta será una de tus armas más poderosas. El poder del silencio. A la gente le gusta hablar. Les gusta oír su propia voz porque les da sensación de control. Pero tú no serás una de esas personas que hablan todo el tiempo como una persona corriente. Aprenderás a utilizar el silencio como arma, porque el silencio no es solo silencio, es presión y dominación. Le has hecho una pregunta a alguien y estás esperando una respuesta. ¿Qué hacen? ¿Empiezan a hablar enseguida? No pasa nada. Pero si reaccionas en cuanto recibes la respuesta, entonces ellos mandan. El verdadero poder está en permanecer en silencio incluso después de obtener la respuesta. Para llenar el silencio, la otra persona hablará más,
dará más información y se revelará sin darse cuenta. La gente tiene miedo de perderse en el silencio, así que intentan abrirse, explicarse. ¿Y tú qué haces? Esperas unos segundos, incluso después de obtener las respuestas. No haces contacto visual, no sonríes, no asientes con la cabeza. Te quedas quieto. La otra persona se ahogará en sus propios pensamientos con preguntas como: «Lo que dije no fue suficiente. Cometí un error». En ese momento, te cederán completamente las riendas. Esta técnica es especialmente letal en una discusión o negociación. Tu oponente grita, se defiende, hace declaraciones y tú te quedas callado. ¿Qué es lo que ocurre? La otra persona se debilita porque sin respuesta se queda con su propia voz. Para llenar el vacío, habla más, da más explicaciones. El silencio es una puerta por la que puedes entrar en la mente de alguien. Cuando la gente llena el silencio, te da ventaja. Úsalo en las entrevistas de trabajo, en las negociaciones, en las discusiones. En un mundo en el que todo el mundo habla a pleno pulmón, la persona que permanece en silencio es siempre la ganadora. Pero ¿sabes lo que pasa cuando no puedes? Te conviertes en una persona débil que teme el silencio, que siente la necesidad de responder inmediatamente. En cuanto la otra persona se dé cuenta de que no puedes manejar el silencio, empezará a enroscarte en su dedo. Así que deja de huir del silencio. Haz las paces con tu silencio interior y utilízalo como arma. Recuerda que el silencio habla, pero solo a quien sabe utilizarlo. El poder de la palabra «¿por qué?». Si quieres persuadir a la gente, debes conocer la llave que abre las puertas de sus mentes. Esa llave es la palabra «¿por qué?». Parece sencillo, ¿verdad? Pero no la subestimes. Esta palabra crea una reacción automática en el cerebro de las personas. Cuando dices «porque sí», la otra persona espera una razón lógica. Y lo interesante es que a veces ni siquiera importa si la razón es absurda o trivial. Cuando la gente oye una petición seguida de «porque sí», inconscientemente piensa «es razonable, puedo aceptarlo». Te contaré un experimento. Un grupo de personas hace cola ante una fotocopiadora. El investigador utiliza 3 frases diferentes para ponerse al frente de la fila. La primera es simplemente «¿puedo ir al principio de la fila?». La segunda es «¿puedo ir al principio de la cola porque tengo prisa?». La tercera dice «¿puedo ir al principio de la cola porque necesito hacer una fotocopia?». ¿Sabe cuál es el resultado? En la segunda y tercera frases, la gente da permiso mucho más fácilmente. De hecho, la tercera frase es completamente ridícula porque todo el mundo está ya en la cola para hacer fotocopias. Pero aún así, la palabra «porque» envía una señal explicativa al cerebro y evita que la otra persona se resista. ¿Cómo la utilizas en tu vida? ¿Quieres algo de alguien? Una simple petición nunca es suficiente. En lugar de «¿puedes ayudarme?», di «¿puedes ayudarme? Porque necesito ponerme al día». ¿Quieres persuadir? En lugar de decir «dame este trabajo», di «dame este trabajo porque he tenido éxito en proyectos similares antes». Aunque no tengas una razón lógica, decirles «porque sí» puede apagar sus cerebros. La gente deja de cuestionar cuando oye una razón. Pero, ¿qué pasa si no sabes esto? No convencerás a la gente. Siempre te rechazarán cuando pidas algo y te cuestionarán sin motivo. Y entonces sentirás lástima de ti mismo y dirás, «¿por qué nadie me toma en serio?». No, aprende a usar tu lengua como arma. Serás alguien que conoce la palabra «porque» o serás una persona corriente que ni siquiera conoce este sencillo truco. La decisión es tuya. No ofrezcas una alternativa falsa. Si quieres que la gente haga algo, tienes que hacer que se sienta libre. Pero esta es la verdad. Incluso cuando crees que estás ofreciendo una alternativa, puede que estés manejando los hilos. Por eso, el arma psicológica a utilizar es la falsa alternativa.
Esta técnica consiste en dar a la otra persona la oportunidad de elegir una de las dos opciones que realmente quieres. Pero la cuestión es que, elija la opción que elija, tú sigues ganando. Por ejemplo, quieres salir a tomar un café con una amiga, pero no quieres obligarla a ir. Es un error decirle directamente, ¿vamos a tomar un café? Porque existe la posibilidad de que ella diga, no. Pero, ¿y si le preguntas, ¿quieres ir a tomar un café o un aperitivo? ¿Qué ocurre? No hay posibilidad de decir que no. ¿Te das cuenta? Las opciones no incluyen una respuesta que no quieres. La otra persona cree que va a elegir una de las opciones, pero en realidad no puede ir más allá de los límites que has establecido. Si eliges una de las dos, eres tú quien llega a la conclusión. Esta es un arma mortal no solo en las relaciones sociales, sino también en los negocios. ¿Vas a hacer una propuesta a alguien? En lugar de hacer preguntas simples y débiles como ¿puedes darme este proyecto? Pregunta, ¿quieres que te entregue este proyecto esta semana? ¿O quieres que haga un trabajo más detallado la semana que viene? ¿Qué ha ocurrido? Ha desaparecido la posibilidad de que la otra parte te rechace de plano. Ahora solo discuten cómo y cuándo trabajarás. La mente humana quiere sentirse libre, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que las opciones que se le presentan están manipuladas. Creen que están tomando sus propias decisiones, cuando en realidad están actuando dentro del marco que tú has establecido. ¿Qué ocurre cuando no entiendes este juego? La gente sigue diciéndote no, y tú te preguntas desesperadamente por qué todo el mundo te rechaza. El truco está en hacer las preguntas adecuadas. ¿Vas a ser la persona que maneja los hilos de tus decisiones o vas a ser la pobre persona atrapada en el marco establecido por los demás? Tú eliges. Establece autoridad con el contacto visual. El contacto visual, lo que la mayoría de la gente piensa que es un simple detalle, es en realidad una de las armas más poderosas en la guerra psicológica. Si quieres dominar la mente de la gente, afirmar tu autoridad y tomar el control, debes aprender a utilizar el contacto visual como arma. Porque el contacto visual no es solo mirar, es presionar, es mostrar poder, es decir, estoy aquí y no te tengo miedo. La mayoría de la gente evita el contacto visual. ¿Sabes lo que demuestra a alguien que aparta la mirada cuando habla? Inseguridad, miedo, timidez. Las tres cosas te convierten automáticamente en una persona débil. Cuando la otra persona se da cuenta de que desvías la mirada, inconscientemente te etiqueta como alguien a quien puede dominar. Ahora el juego está en sus manos, pero tú nunca harás eso. No desviarás la mirada mientras hablas. De hecho, harás que la otra persona sienta la presión mirándola a los ojos un segundo más. Nada de hacer y deshacer el contacto visual por un momento. Debes mantenerlo de manera firme, decidida y fría. Pero cuidado, mantener el contacto visual no significa simplemente mirar fijamente a la otra persona. Eso te hace sentir incómodo, no poderoso. Lo que tienes que hacer es entrecerrar ligeramente los ojos cuando hagas contacto visual mientras hablas, enfocando desde tu ojo a la pupila del ojo de la otra persona. Cuando miras profundamente a los ojos de alguien, inconscientemente le estás enviando el mensaje: te estoy observando, estoy sopesando cada palabra que dices y voy un paso por delante de ti. Es un mensaje de poder que penetra en su subconsciente, en una entrevista de trabajo, en una discusión, en una negociación. El contacto visual marca la diferencia. Si miras hacia otro lado cuando le dices algo a alguien, no tiene ningún peso. Esto se debe a que el cerebro humano asocia el contacto visual con la veracidad y la sinceridad. Una persona que desvía la mirada es percibida como mentirosa o insegura. ¿Quieres eso? No lo haga.
Mantén la mirada recta y fija cuando hables. Si desvías la mirada cuando dices, puedo hacer este proyecto, la otra persona pensará que no crees en ti mismo. Pero ¿sabes lo que pasa si no lo haces? La gente no te tomará en serio. Tu autoridad subirá como la espuma. Inmediatamente te verán como débil e ineficaz. Y entonces te convertirás en alguien a quien manipular. Aprende a utilizar el contacto visual o conviértete en un peón al que los demás hacen mirar al suelo con los ojos. La elección es tuya. Utiliza los movimientos de cabeza. Si quieres manipular a la gente, tu lenguaje corporal debe ser un arma, no solo tus palabras. Y una de esas armas es mucho más poderosa de lo que crees: los movimientos de cabeza. Sí, parece sencillo, pero no lo subestimes. Si lo utilizas correctamente, puedes influir en las decisiones y pensamientos de alguien sin que se dé cuenta. El cerebro humano interpreta el movimiento de la cabeza como una señal de aprobación o desaprobación. Si puedes controlar eso, tienes el control. Si intenta persuadir a alguien, mueva la cabeza ligeramente hacia arriba y hacia abajo mientras habla. Esto se debe a que la gente tiende inconscientemente a imitar los movimientos de cabeza de la otra persona. Cuando asientes, se adaptan a ti sin darse cuenta. Así que si asientes con la cabeza cuando dices algo como «eso es muy cierto, ¿verdad?», la otra persona lo hará instintivamente. Entonces, es más probable que acepte lo que dices como si fuera su propio pensamiento. Pero no te limites a hacer movimientos positivos con la cabeza. ¿Quieres conseguir una reacción negativa? Entonces, refuerce su mensaje moviendo ligeramente la cabeza hacia un lado cuando diga algo negativo. Por ejemplo, si dices algo como «este trato te perjudicaría» y mueves lentamente la cabeza de un lado a otro, la otra persona empezará a pensar en su mente: «sí, es una mala idea». Los movimientos de cabeza no solo sirven para apoyar tus palabras, sino también para guiar las reacciones de la otra persona. En una discusión o negociación, cuando la otra persona tiene dudas, te infiltras en su mente con movimientos afirmativos o negativos de la cabeza. Si asientes con la cabeza cuando hablas, estás enviando un mensaje a su subconsciente que dice «afirmadme». La otra persona ni siquiera se da cuenta. Pero, ¿y si no lo sabe? ¿Sabes lo que ocurre? La gente te manipula, te adaptas a su lenguaje corporal y ni siquiera te das cuenta. Les ves asentir con la cabeza y caes en su juego. ¿Serás tú quien refuerce su propio mensaje o serás el eslabón débil que se adapta a las acciones de la otra persona? La elección es tuya. Uso del nombre. Si quieres influir y manipular a la gente, necesitas conocer uno de sus puntos más débiles: su nombre. Sí, es así de sencillo. El cerebro humano reacciona de forma diferente cuando oye su propio nombre. Esto se debe a que el nombre está directamente relacionado con la identidad de la persona. Cuando dices el nombre de alguien, no solo le estás hablando, sino que estás enviando un mensaje a su subconsciente. Te veo, soy consciente de ti, eres importante. Y eso te pone inmediatamente un paso por delante. ¿Vas a dar una orden a alguien? Es débil decir, haz esto. Pero si dices, Alejandro, haz esto, de repente la orden se convierte en algo personal. Alejandro ya no oye solo una tarea, oye su nombre. Y eso se convierte en un detonante que le obliga a actuar. Porque cuando la gente oye su propio nombre, su atención se agudiza automáticamente. Su nombre es como una alarma para su cerebro. ¿Quiere persuadir a alguien? Pon tu nombre en la frase. Cuando dices, eso tiene mucho sentido, ¿verdad, Alejandro? En lugar de, eso tiene mucho sentido, ¿verdad, Alejandro?, llevas la conversación más allá de un diálogo normal. Alejandro ya no solo habla de su idea, sino que se vuelve más cauto y vulnerable porque se menciona su nombre. Porque ya no es solo una opinión, se convierte en una situación directamente vinculada a su identidad. Pero ten cuidado,
Utilizar tu nombre con demasiada frecuencia puede hacerte parecer artificial y poco atractivo. Debe hacerlo estratégicamente, en lugares eficaces. Utiliza tu nombre en el momento más crítico de la discusión o conversación para sacudirle. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de que alguien no te está escuchando? Establece contacto visual y di tu nombre. Alejandro, esto es importante. De repente, vuelves a ser el centro de atención. ¿Qué ocurre si no lo haces? Si no usas el nombre de la otra persona, tu comunicación se quedará en la superficie. La gente te verá como una persona más y lo que digas se olvidará porque no hay conexión personal. Pero si utilizas el nombre de forma estratégica, te infiltrarás en la mente de la otra persona, agudizarás su atención y harás que te perciba como más importante sin ni siquiera darse cuenta. ¿Serás alguien que utiliza el nombre de las personas para influir en ellas? ¿O serás alguien a quien olvidan en las conversaciones casuales? La elección es suya. El método de la gran petición y la pequeña petición. Si quieres persuadir a la gente, hay una forma de atravesar los muros de defensa de sus mentes. El método de la gran petición y la pequeña petición. Se trata de una táctica mortal que manipula las decisiones de la gente, porque después de decir no a una petición, la mente tiende a decir sí a una petición más pequeña que le sigue inmediatamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque quiere mitigar la culpa de haber dicho que no. Saber esto te pone un paso por delante en cualquier tipo de comunicación. ¿Cómo funciona? En primer lugar, haces una gran petición. Una petición que resulte incómoda o desafiante para la otra persona. Por ejemplo, le pides a un amigo que te preste 1000 liras. Le preguntas directamente, ¿puedes prestarme 1000 liras? Lo más probable es que se niegue, pero entonces le haces una petición más pequeña. Bueno, entonces puedes prestarme 100 liras. ¿Sabes lo que pasa? Bajo el peso del rechazo de la primera gran petición, aumenta la probabilidad de aceptar la segunda. Esto se debe a que el cerebro intenta encontrar un equilibrio cediendo a la petición más pequeña para tranquilizar su propia conciencia. No se trata solo de dinero. Supongamos que le pides tiempo a alguien. Le preguntas, ¿puedes dedicarme todo el fin de semana? Y te lo deniega. Entonces, inmediatamente haces esta pregunta. Entonces, ¿puedes dedicarme solo 1 hora de tu tiempo? Ir de lo grande a lo pequeño hace que la otra persona se muestre más complaciente. Porque decir sí después de haber dicho no hace que la gente se sienta mejor. Pero esta técnica también funciona a la inversa. Después de conseguir que alguien acceda a una pequeña petición, abre la puerta con una petición mayor. Por ejemplo, primero pídele a alguien que te ayude con una pequeña tarea. Una vez que acepte, hazle inmediatamente una petición mayor. La mente humana, una vez que dice sí, tiende a mantener esa línea. ¿Qué ocurre si no sabes esto? Cuando pides algo a la gente, siempre recibes un no. Y te preguntas por qué nadie te toma en serio. Pero si utilizas este método, la gente tendrá que aceptar la segunda oferta para evitar ser aplastada por el primer no. ¿Serás tú quien rechace la gran oferta o quien gane la partida consiguiendo que acepten la pequeña? Depende de ti. No hagas favores inesperados. Si quieres influir en la gente, esta es una de las formas más agudas de penetrar en su subconsciente. No hagas favores inesperados, pero no se equivoque. Esto no es una lección de amabilidad, es un juego de poder. Una de las partes más débiles de la psicología humana es la gratitud. Cuando alguien te hace un favor, tu cerebro no lo acepta sin más. En el fondo, se siente obligado a devolver el favor. Esta es exactamente el arma que utilizarás. Este es el trato. Haz un pequeño favor a la gente cuando menos se lo espere, sin pedir nada a cambio. Pero ten cuidado, tiene que pasar desapercibido, ser natural y no suponer ningún esfuerzo.
Por ejemplo, estás trabajando en un proyecto con alguien del trabajo. Ayúdale con un pequeño detalle antes incluso de que te lo pida. O si estás charlando con un amigo, sal a apoyarle de verdad. Lo importante es que no se lo esperen, porque la amabilidad inesperada desencadena dos cosas en la mente humana: sorpresa y endeudamiento. Este sentimiento de deuda hace que la otra persona se ablande hacia ti sin ni siquiera darse cuenta. Entonces, cuando le pides algo, es menos probable que diga que no. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente quiere devolver ese favor inesperado. Les guste o no, se sienten obligados a devolver el favor. Por ejemplo, si quieres pedirle un favor a alguien, primero ayúdale un poco y luego haz la petición. El resultado: estarán más abiertos a ti. Pero una cosa es cierta: un favor inesperado no tiene por qué ser llamativo o extravagante. Un detalle pequeño pero sincero puede tener un impacto que se quede grabado en la mente de la gente. La gente es vulnerable a un gesto sincero, y esa vulnerabilidad te coloca en una posición más fuerte a sus ojos. ¿Qué pasa cuando no sabes esto? Siempre se te cerrarán las puertas en las narices cuando pidas algo a alguien. Como no tienes una conexión previa con ellos, tus peticiones carecen de raíz y son ineficaces. Pero si conoces este método, cogerás a la gente con la guardia baja y harás que se sientan emocionalmente en deuda contigo. Serás el inesperado bienhechor o la pobre alma a merced de los demás. Tú decides. Utiliza un tono decidido. Cuando quieres influir en alguien, cómo lo dices es tan importante como lo que dices. Si no utiliza un tono firme, lo que diga quedará en nada. Si quieres persuadir, liderar y establecer autoridad, tu tono debe ser nítido y claro, no tembloroso. La gente no te tomará en serio si suenas débil e inseguro. Y punto, porque el cerebro humano asocia un tono fuerte y firme con el liderazgo y la confianza. Imagina que alguien te dice algo, pero su voz es temblorosa, sus frases son largas, parecen terminar con un signo de interrogación. ¿Le creerías? Number, incluso la propia persona, parece no creer lo que está diciendo. Pero imagine que dice la misma frase con una voz clara, tranquila y plena. Inmediatamente tiene un efecto diferente. La conciencia de la otra persona se centra no solo en las palabras, sino en el poder que hay detrás de ellas. Utilizar frases débiles como «¿Crees que puedo hacer este proyecto?», te empequeñece. En cambio, cuando dices «haré este proyecto y será un trabajo poderoso», la otra persona responde no solo al contenido, sino también a tu confianza. Tu voz es un reflejo de tu autoridad interior. ¿Cómo utilizar un tono autoritario? Primera regla: no hables deprisa y corriendo. La gente habla rápido por pánico y eso le hace parecer débil. Construye tus frases con claridad, con pausas cortas entre palabras cuando sea necesario. Porque hacer pausas es señal de control, no de cobardía. Las personas decididas no se precipitan, son seguras de sí mismas, y eso se nota en su voz. Segunda regla: cuando la gente levanta la voz al final de una conversación, convierte la frase en una pregunta. Si dices «¿podemos hacerlo?», en lugar de «podemos hacerlo», sin querer das a la otra persona la sensación de que buscas aprobación. Pero cuando dices algo, necesitas un final claro, como un punto al final de la voz. No prolongues la frase, no la suavices, no la estires. ¿Qué pasa si no sabes esto? Tus discursos sonarán huecos, la gente no te prestará atención y lo que digas será ineficaz. Pero si aprendes a utilizar un tono decidido, serás tú quien dirija a la gente no solo con tus palabras, sino también con el poder de tu voz. La elección es tuya. ¿Serás aquel cuya voz tiembla y pasa desapercibida? ¿O serás el que manda en el ambiente con su voz? Si sigues estos consejos, podrás manipular a la gente que te rodea, tomar el control en cualquier entorno y ser tú quien mande.
la gente te tomará en serio. Lo que digas tendrá impacto y controlarás el curso de los acontecimientos. Pero si ignoras estas cosas, estás condenado a ser un peón en los juegos de los demás, a seguir sus reglas y a permanecer en un segundo plano el resto de tu vida. O eres tú quien hace el juego o serás el peón de otro. La elección es tuya. ¿Quieres tomar el poder en tus manos o quieres ser un extra el resto de tu vida? Elige. Nos vemos en el próximo video.